Quisiera hablaros un poquito del Cordero en esta tarde, de Cristo en el cumplimiento como Cordero. ¿Os parece bien? Pienso que Dios te va a bendecir en el nombre de Jesús. Miren, hay mucha gente que le pregunta si le dice, ¿cómo va a ser el Señor? Bien, hermanos, voy muy bien. Vivo en un estado de gracia, en un estado de perdón. Esto es una delicia. Déjenme que les diga algo. Libertad no es libertinaje. Y gracia no significa que tú hagas lo que quieras. Tienes que estar sujeto a las cosas del Señor y a su nombre. Entendemos, hermanos, que el fracaso del primer Adán fue saltarse a la torera aquello que el Señor dijo. Precisamente en Romanos capítulo 7 viene bien clarito que por un hombre otro hombre, pero que ese hombre, la victoria de ese hombre era cumplir todo lo que de él se decía. Bendito el nombre del Señor. Y dice la palabra, vente conmigo, capítulo 3, versículo 13 de Mateo. En hebreo es Matitiagu. Entonces Jesús vino de la Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene, aquí está, que cumplamos toda justicia. Amén a la palabra. Amén. Y a su nombre. Gloria. Lo ve Juan. Y cuando lo ve lo identifica. Y le dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué bien! Y lo identifica en detrimento de aquello que había de venir de hacer. Y recuerdo, hermanos, la pesca milagrosa cuando se le aglomeró la gente y le dijo, queremos oír palabra de Dios. Palabra de Dios. Quiero decir que tenemos muchas facetas. Pero la que más me conviene para ti y para mí es la que tenemos en el Espíritu. Amén. Cuando tengamos un tema, una conversación, que menos que hablemos de él. Aleluya. Eso es lo que nos interesa. Bendito el nombre del Señor. Y Juan cuando le ve, tú vienes a mí, le dice, tú vienes a mí cuando yo tengo que ir a ti. Y me encanta la respuesta que tiene Jesús. Deja ahora, porque lo que conviene es cumplir toda justicia. Quiero decir, que le dijo de otra manera, pero le dijo estas palabras. Mira, Juan, ahora da igual que tú seas el Juan el Bautista y yo el Cordero. Vamos a dejarlo. O que yo tenga un estatus más grande que tú. Vamos a dejarlo. ¿Por qué? Porque lo que interesa es cumplir. Y le digo algo en esta tarde. Aquí no vale ser pastor ni responsable ni ovejita. Lo que interesa es cumplir. Tú puedes decir que eres lo que tú quieras. Dite. Como no cumplas, estás perdido. Esa es la realidad. Deja ahora porque lo interesante es cumplir. Bendito el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que Él lo reconoce como Cordero. Déjenme que le hable un poquito del Cordero. La primera vez que aparece un Cordero en la palabra, o por lo menos así lo entendemos, es cuando Adán pecó. Dice la palabra de Dios que estaban desnudos y el Señor los vistió de pieles, ¿verdad? Ahora miren, según lo que entienden más, dicen que esas pieles eran de corderos. Mató unos corderos y les puso las pieles de aquellos corderos. Ahora imagínense, escuchen, si usted ve a Adán andando, va a ver un cordero por fuera, pero hombre por dentro. Y a su nombre, gloria. Cordero por fuera, pero hombre por dentro. Qué interesante es esto. Esto es interesantísimo, señores.
Tú vienes a la casa y hoy me ha dicho la Conchi, hay que comprar tazas, que a estos gitanos les gusta mucho el café solo. Digo, no te preocupes, a ver si las vemos de lunares, que esas son las buenas. Y usted viene a la casa y la Conchi se va a esforzar por hacerte un buen café y darte la mejor silla y darte el mejor lugar. ¿Para qué? Para que cuando te vayas de la casa te vayas con un buen sabor de boca. Pero déjenme que les diga, yo tengo una habitación donde no te voy a pasar. No te voy a pasar ahí. Y creo que esa habitación la tenemos todos. Perdonen por esta expresión. Pero yo tengo un sitio ahí donde hay una lavadora y donde esa lavadora hace su función. Ahí no te voy a poner, porque ahí vas a ver lo peor de mí. Y yo quiero que tú veas de mí lo mejor. ¿Es así? Pero esa lavadora la tenemos todos. Todos. Y yo te aconsejo a ti en esta tarde que no se vea lo peor de ti, sino que se vea el cordero que hay por fuera. Por eso cuando yo recuerdo a Adán andando, yo vi un cordero por fuera, pero un hombre por dentro. Dios nos libre de enseñar lo que somos por dentro. Dios nos libre, hermanos míos, de sacar afuera las irritaciones, las enfermedades, las maldiciones. Dios nos libre de eso, porque con eso, hermanos, cerramos la puerta a todo el mundo. ¿Saben lo que tenemos que enseñar? Lo poquito que tenemos de Dios. Y a su nombre, en ustedes. Es verdad que hay veces que enseñamos más de lo que tenemos. Yo y su hermano. Pero eso es un error. ¿Y saben por qué? Porque al final se va a dar cuenta hasta dónde llegas o hasta dónde no llegas, hasta dónde tienes o no tienes. Hay gente que alardea de Dios terriblemente y te das cuenta que llega poco. Hay gente que habla poco, pero que tiene mucho de Dios. Dios nos ayude a callar la boca, pero andar en los caminos del Rey. Y que la gente, dice la Biblia, que la gente vea en ti lo que tienes que ver. Hay un texto que siempre me ha llamado la atención hablando de las mujeres. Dice, y vosotras mujeres, dice Pablo, estad sujetas a vuestros maridos para los que no se han ganado por la palabra, se ganen por vuestra manera de vivir. Borra a las mujeres, pon otra mujer, que es la novia del que va a ser con su marido, que es la iglesia. Y Dios le dice, sujétate a él, para que los que no han sido ganados por la palabra, por tu manera de andar en la calle, por tu hacer, se ha ganado a Dios en el nombre de Jesús. Y a su nombre. Luego, la primera vez que aparece, aparece ahí. Pero en el capítulo 12, del Éxodo, dice que el Señor habla con Moisés. Y le dice, mira Moisés. Y aquí hay, en esta narrativa, en esta porción de la palabra, hay muchos datos que sacar ahí, hay maravillas. Le dice el Señor, mira Moisés, este os será principio de mes del año. En hebreo el año es Nisan, es el primer mes en hebreo, Nisan. Y dice, el día 10 de este mes cogeréis un cordero. Escuchen que esto es muy interesante. Cogeréis un cordero y el 14 lo inmolaréis. Ahora yo hago una pregunta. Del 10 al 14, ¿cuántos días? 4 días. ¿Por qué el Señor deja 4 días el cordero en la casa? El cordero tenía unas exigencias. Y una de las exigencias es que tenía que ser sano. Y déjenme que les diga la verdad. Usted sabe que la enfermedad sale por 2 lugares. Usted sabe que hay enfermedades que salen hacia afuera y se ven, y que hay enfermedades que salen por dentro que no se ven. Yo te aconsejo en esta tarde que con aquel que te ajuntes entiendas y sepas y comprendas el interior y no lo de afuera. Porque hay veces, hermanos míos, que nos juntamos con gente que por fuera son maravillosos,
pero por dentro cuántas enfermedades hay. Que tienes que ser amigos de tus amigos, pero ten en cuenta de tener un buen amigo en el nombre de Jesús. Hay gente, hermanos míos, que se echan malos amigos y saben lo que pasa, que la palabra vence el corazón y los sentimientos, y hay veces que empiezan a machacar y a machacar y a machacar. Hijo, tanto culto, ¿para qué? Si a Dios hay que tener el corazón y no hay que ir al culto, ¿para qué tanto? Y es tanto lo que hace, hermanos, que desvían a la gente que aman a Dios. Pero yo desde aquí te digo que tus amigos sean mejores que tú. No, eso se necesita un amén. Que tus amigos sean mejores que tú. Amén. Y a su nombre. Gloria. ¿Saben por qué? Porque dime con quién te ajuntas y te diré quién eres. Por lo tanto, arrímate con buena gente. Cuida esa amistad. Pero está seguro de que esa amistad es sano por fuera y sano por dentro. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios, hermanos míos, dice el 14: lo inmolaréis, lo mataréis, porque esa noche yo llegaré por el pueblo y con la muerte detrás de mí andaré por el pueblo. Con la sangre del cordero pintaréis los dinteles y las jambas, que es lo de arriba y lo de los lados, con la sangre del cordero. Y cuando veamos la sangre, diremos: de aquí pasamos, porque esta casa ha cumplido. Y a su nombre. Gloria. ¿Tú lo entiendes así? A ver la iglesia conmigo, ¿tú lo entiendes así? Pues no es así. Te equivocas, porque el Dios que tenemos, a ese no se la pega a nadie. Y aquí no vale poner otro tipo de sangre. Aquí no vale poner un color rojo ocre. Aquí no vale, hermanos míos, hacer lo que tú quieras. ¿Sabes por qué? Otro, y yo hago una pregunta a la iglesia y quiero que lo entienda. ¿De qué color es la sangre de un pollo? ¿Y de un balichó? Pongo la sangre, la cuestión es que haya sangre. Por lo tanto, al Dios 3 veces santo no hay quien se la pegue. Créemelo que no hay quien se la pegue. Yo vengo a la iglesia, me siento, mi carita de santurrón, maravilloso, no me meto con nadie, pero Dios sabe qué tipo de sangre tengo. Amén. ¿Lo crees? Amén. Por eso cuando llegó el Señor con la muerte de atrás, no solamente veía la sangre. Usted está malita y usted va al médico. ¿Y saben lo primero que hace el médico? Es hacerle una analítica de ¿qué? Porque en la sangre sale todo. Y a su nombre. Gloria. Sale todo, hermano mío. Y cuando el Señor vio la sangre, en la sangre vio el cumplimiento de la exigencia. No es venir al culto, es cumplir con Dios. No es cantar coros, es cumplir con Dios. No es ofrendar, es cumplir con Dios. Por eso cuando el Señor vio la sangre dijo: macho, sin enfermedades y de un tipo de edad. Y decía: esta casa ha cumplido. No es hacer lo que tú quieras, no es amordar la palabra o la exigencia de Dios como tú quieras. Es cumplir la rajatabla. Y a su nombre. Hay mucha gente que dice: sí, hermano, es verdad, lleva la razón. Pero yo creo, perdóname, con todo respeto, tú no tienes que creer nada. Tú tienes que cumplir la palabra. No añadas ni quitas. No digas, no, hermano mío, es la exigencia de Dios, no es el color, hermanos míos, no es vestirme, como decían los hermanos, un traje, una corbata, que eso a mí no me hace nada, hermanos míos, que eso no tiene importancia. Hay gente, y perdonen, no en esta iglesia, que yo lo sé, pero hay gente, hermanos, que vienen al culto y entrando al culto se ponen una vestimenta, luego salen del culto, se la quitan y se ponen otra. Eso no te va a salvar.
A mí no me salva, hermano mío, que venga a la iglesia y ponga la cara de santurrón. A mí no me salva, hermano mío, que yo dé una doble cara hacia la gente y me vean que soy una maravilla y luego en la casa hago lo que quiera y me mato con mi mujer y me mato con mis hijos. No, no, no. Aquí lo que salva, señores, es cumplir con la exigencia de Él. Amén. Esa es la realidad. No hay más, hermanos míos. Esta es la realidad. Y la realidad, hermanos míos, es que en la exigencia que Dios pedía en el Cordero, allí estaba plasmado. No le quites al Señor ni le añades aquello que Él manda de ti. Esa es la realidad. No empieces a quitar o empieces a añadir porque esto me gusta. ¿Cuántas veces hemos entrado a una iglesia y hemos estado maravillosamente? Les cuento. Dios me llevó a una iglesia que hacía 120 kilómetros diarios para predicarles a 2 personas, a 2 hermanos. Me iba a las 3 o a las 4 de la tarde con la Conchi y veníamos a las 5 o a las 6 de la mañana diario. A los 2 años y algo, viniendo para la casa, hablando con el Señor, una noche muy mala, con unas gotas, una lluvia terrible. Yo le venía diciendo al Señor, Señorcico, dame ya una casa que me quede aquí. Y me quito de tanta carretera, Señor, permíteme. Yo venía hablando por dentro, nadie lo escuchaba. Estaba la Conchi, estaba mi ángel, mi mayor, atrás. Tendría mi niño un par de añitos, 1 añito y pico, 2 años. Y venía cantando, bien me acuerdo, un corito. Ucha, 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 la batalla del Señor. Venía cantando él. Yo no le hacía caso, yo no estaba en nada de él. Yo estaba adorando al Señor y pidiéndole a Dios que me diera una casa. Hermano, estábamos y me dice la Conchi, se despierta y me dice, pero no oyes a tu hijo. Y me hizo poner atención al niño. Cuando pongo el oído al niño, me dice el niño, papá, ¿verdad que nuestro Dios no está muerto? Créanme que todo el cuerpo me tembló porque sabía que el Señor iba a hablar. Y le dije, no, hijo mío, nuestro Dios no es un Dios muerto. Dice, pues ¿sabes lo que me ha dicho el Señor? Que la casa te la dará cuando Él quiera. Yo no puedo modificar la obra. Yo no puedo modificar la intención de Dios. Yo no puedo añadir la palabra a mi estilo. Y miren, con todo respeto, hermano mío, el que avanza, el que crece, el que termina, es aquel que es, perdonen por la frase porque no quiero hacer daño a nadie, pero es aquel que es honroso con la palabra de Dios. Es aquel que la honra, que la respeta. Tú dices esto y yo lo hago en el nombre de Jesús. Y a su nombre, te duela lo que te duela, no te importa, porque va a ser muy poquito el razonamiento de lo que te va a venir. Por eso déjenme que les diga, no es hacer el pensamiento que yo tengo, no es venir al culto, no, bueno, voy un día al culto y últimamente hay una ola, déjenme que les diga la ola que hay. Últimamente dicen todos, bueno, me como lo que me interesa y lo que no me interesa no lo cojo. Y digo yo, ¿es que hay algo en Dios que no interesa? ¿Hay algo en Dios que no vale? ¿No sabes que cuando dices eso estás devaluando a la persona de Dios? ¿Estás diciendo que Dios tiene cosas maravillosas pero que hay cosas que no tienen importancia? ¿O te estás haciendo juez de las cosas de Dios? Piensa. Cuando Dios te diga algo, cúmplelo en el nombre del Señor. Nos tiramos 3 años y medio, a los pocos días nos dio la casa, estuvimos gozando, vino una vecinica, nos regaló una casa recién hecha, con su teléfono, con su todo, regalada. Luego yo se la devolví porque veía que no era de Dios que yo me quedara y se la di a la vecinica, pero ya Dios nos provió una casa. A mi niño los tenía en el colegio. Ya los hermanos me daban una ayudica, no sé si eran 7 o 8 mil pesetas en aquel entonces. Yo era un rey, estaba lo más a gusto del mundo. Nos vamos a visitar una capillica y entramos y ya estaba empezado el culto y me asenté sin saber dónde estaba y me asenté detrás de la espalda de una gitanica y viene el Espíritu Santo de pronto y coge la boca de aquella mujer y empieza a hablar el Espíritu Santo y dice el Espíritu Santo, ya es hora de que hagas tu maleta y te vayas ya. Pero Señor, ahora que estoy a gusto, ahora que estoy en la casa, ahora que los niños están en sus colegios, ahora que las cositas, dice sí, ahora. Al otro día al culto, Dios hizo una obrita preciosa, había 100 y pico almas
Al principio no venía nadie hasta que Dios hizo la obra. Estábamos en el trato de la obra cuando le dije, hermanos, Luis Cortés se marcha. ¿Qué dices? Que me voy, que el Señor me ha dicho que me vaya y lo que hay que hacer es su voluntad. Aunque te duela, es la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. Esa es la realidad. Por lo tanto, hermanos, aquí no hay que añadir, aquí no hay que quitar, aquí hay que cumplir la voluntad del Señor. Y a su nombre, allá pasaba Dios y vi a los dinteles manchados en sangre. Déjenme que les diga que hay un anexo, hay algo que une, y te voy a decir porque verás. En Números 22 dice la palabra del Señor, dice, cuando un joven se lleva a una joven, dice, automáticamente pasa a ser su mujer. Eso nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces o cuánto que la cogió a su mujer de la lleva y desde ese momento es su mujer? Dice, pero estando con ella, hay algo que se arrepiente y le dice a su padre, no estaba virgen la que tú me diste. Escuchen esto, que esto es muy interesante, escuchen. ¿Cómo que no? Dice, entonces el padre y la mamá de la niña sacarán las señales de la virginidad. Dice, y al anciano la levantará hasta los dinteles de la casa. Aquí está el anexo. Algo que está con lo primero que he dicho. La sangre del cordero, ¿dónde estaba? En los dinteles. La sangre de esta novia, ¿dónde estaba? En los dinteles. ¿Qué hay? ¿Qué une esto con lo otro? Déjenme que les diga. Igual que en el cordero, la sangre era la señal. Esta era una señal para la iglesia. ¿Y sabe lo que le dijo? Le dijo, te dejo salir, te dejo libre de Egipto, te marchas. Pero como esa moza te tienes que mantener virgen para mí en el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre. Amén. Eso es lo que demanda Dios. Que vivas en virginidad delante de Él. Tenemos un Dios celoso que cuando quieres quitar o quieres añadir, el Señor se enfada. No es así. Es cumplir con la palabra y la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre. Dice la palabra, hermanos míos, que el día 14... se mataba al cordero. Ya hemos dicho que del 10 al 14, ¿cuántos días van? 4. Déjenme que les diga, en 2 de Pedro, capítulo 3, nos enseña algo. Dice que para con Dios, un día son 1000 años. Dice, y 1000 años es un día. Esa es la ley de la dualidad. Cualquier día os voy a hablar de la ley de la dualidad. Ahora bien, según eso, cuando estamos hablando de 4 días, ¿cuántos años son? 4000. ¿Qué está diciendo ahí? El Señor nos está dando un dato terrible. Que en el año 4000 tenían que el cordero ser muerto. Déjenme que les diga. ¿Cuántos días aparece en Génesis? Génesis capítulo 1. ¿Cuántos? Vamos a ver si yo hago aquí algo para que me vean. Vente para acá conmigo, veniros para acá vosotros 3, veniros. 3, 4, tú y tú. 3, veniros para acá, vente conmigo. Veniros para acá. Veniros. Levantaros que os necesito, venir. Las 3, venga. Bueno, estas 2, venga. 1, 2, 3. Tú aquí, con este. 1, 2, 3. ¿Cuántos días hay ahí? ¿Pero cuánto era en el Génesis? Bueno, pues me pongo yo. ¿Cuántos días hay aquí ahora? Dame las manos. El 4, ¿qué marca el 4 aquí? El 4, que es Cristo, es el nexo de unión con el pasado y el nexo de unión con el futuro. Salvación del pasado, salvación del futuro. Por eso aparece en el 4. 4 es manifestación. Aparece en el 4 porque el 4 es lo que une los 7 días. Estando cogiendo los 3 de un lado y los 3 de otro, está trayendo salvación al viejo y al nuevo en el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre. Gloria. En el nombre del Señor. ¿Ven ustedes? 4. Y ahí aparece. Y hay una fecha en concreto. Jesús vino en el 3814. Cualquier día nos paramos y lo miramos, los observamos. Acuérdase, dice la palabra, hermanos míos,
Que había un ángel que descendía, movía unas aguas. ¿Se acuerdan ustedes de aquello? Y dice la palabra que el Señor le dijo, ¿qué tiempo tienes? ¿Cuántos años dijo él? 38, acuérdate, 38. Y dice el Señor, pero yo he venido para darte, ¿qué? Sanación. ¿En qué año había venido? A los 38. Ponle 2 ceros más, ¿cuántos son? 3.800. Si ahí coges tú esa fecha de 3.814 y la unes con los 2 días de gracia, que son 2.000 años, ¿saben cuándo van a terminar los 2.000 años? Echen las cuentas en su casa. En la Primera Guerra Mundial. ¿No dice en el capítulo 24, y oiréis de guerra y rumores de guerra? Ahí se termina, ¿ven ustedes? Luego, ¿qué hemos sacado con ese dato? Que el Señor vino en el año 3800, que es el 4.º día, porque hoy, por ejemplo, igual que nosotros, hoy esta noche, a las 12:01 es otro día. En Israel, en aquella época, en el principio, en el primero de los siglos, ¿saben ustedes cómo era? Era por la tarde, si irse el sol, y nada más irse el sol por la tarde, ya era otro día. Por eso cuando a Jesús lo mataron ¿en dónde? Entre las 2 tardes, dice la palabra, entre las 2 tardes. ¿Ven ustedes? Luego entendemos, hermanos, que Jesús aparece en el 4.º día. Pero no solamente esto, dice la palabra de Dios, coge Génesis y verás que el Señor hace el sol y la luna. ¿En qué día aparece? Acuérdense, por favor. ¿En qué día? En el 4.º. En el 4.º aparece el sol de justicia, que es Jesucristo. En el 4.º aparece Jesús. Ahora aparece Cristo. Y Juan, en el día 4, le reconoce y le dice, porque no está escrito más. Si la conversación de Juan estuviera escrito más, él le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se ha presentado en el día 4, porque en el día 4 le tienen que quitar la vida. Bendito el nombre del Señor. Y a su nombre. Y allí estaba Jesús esperando que le quitaran la vida. Déjenme que les diga, él sabía lo que venía. Él entendía lo que venía. Pero tenía que haber unas consecuencias, algo que pasara. Y dice la palabra del Señor, hermanos míos, que lo mismo que Jesús, como sumo sacerdote, y él obraba como sumo sacerdote. ¿Se acuerdan que yo acabo de decir que cogía a sus apóstoles y a uno lo dejaba en la falda, a otro lo dejaba en la mitad y él entraba hasta arriba del todo? Eso era un mover de un sumo sacerdote. El sumo sacerdote, el templo se dividía en 3 y a los apóstoles los dejaba en los atrios. A su grupo de 3 más íntimos en lo santo, y él como sumo sacerdote subía solo, entraba solo al Santo Santorum, arriba del monte, para clamar y pedirle al Padre como sumo sacerdote por ti y por mí, en el nombre de Jesús. Ahí está en el 4.º día, aparece en el 4.º día. Pero hay un texto que me llama la atención, son 3 textos nada más lo que voy a dar. Dice la palabra que empieza a buscar al Padre. Era la agonía tan grande que estaba pasando en ese momento. Estaba viendo su propia muerte, estaba viendo lo que le iban a hacer, hermanos míos. Estaba viendo el sufrimiento, que dice que había tanta agonía dentro de él, hermanos, que sudaba gruesas gotas de sangre y de agua. Y a su nombre. ¿Cuánto se ha dicho de esto? De esto se ha dicho mucho. Yo quisiera aportar mi granito. Yo quisiera decir algo aquí. Miren, ¿saben por qué él echaba fuera, expulsaba agua y sangre? Cuando un hebreo venía, que había cometido un pecado, la única manera que había en Israel era traer un animal para sacrificio. La sangre de ese animal no tenía el valor que tenía que tener, por lo tanto no podía perdonar, pero sí cubría el pecado. Ahora, ¿qué ocurre? Traía aquel, y el sumo sacerdote, hermanos míos, dice la palabra, que con la mano izquierda cogía la cabeza de aquel animal y la levantaba, hacía que el animal mirara hacia arriba. Con la mano derecha, hermanos míos, presentaba al que había presentado la ofrenda y pedía a Dios en favor de él, y por la mano derecha entraba el beneficio y la bendición de aquel joven, y por la mano izquierda bajaba la sentencia de la muerte de este animal. Nada más, dice la palabra, que cogía un cuchillo. Eran expertos
eran expertos carniceros para poder cortarlo en sus piezas y no cortar más ni cortar menos. Eran expertos para poder cortarlo. Sesgaba la vida del animal, hermanos, le cortaba la garganta y por ahí la sangre caía en tazas de barro. Y a su nombre. ¿De qué estás hecho tú? ¿Qué es lo que utilizó Dios para hacerte a ti? ¿No serán esas tazas que somos nosotros? ¿No será que tú eres una tacica donde el Señor echó su sangre para limpiarte en el nombre de Jesús? En tazas, pero déjenme que les diga. Yo acabo de hablar de que la enfermedad aparecía por dos lugares, ¿vale? Por dos lugares. Ahora bien, el sumo sacerdote se tenía que entender, que saber de que ese animal no tenía ninguna enfermedad por dentro. ¿Saben lo que hacía? Lo levantaban y lo crucificaban igual que Jesús. Lo levantaban por sus manos. Y quedaba el cordero levantado y ahora llegaba él y abría, hermanos, y sacaba las vísceras de aquel animal y quedaba el hueco de donde estaban las vísceras. ¿Y saben lo que hacía? Le tiraba agua para limpiar todo lo dentro, para mirar de que por dentro no había enfermedad. Cuando él veía que no había enfermedad, que era un cordero apto, hermanos míos, dice la palabra que lo cortaba por sus lugares y lo ponía en el fuego y lo quemaba entero en el nombre del Señor. Así se cumplía. Llegaba el hebreo con sal en su mano izquierda, el sumo sacerdote probaba la sal y si la sal estaba salobre, tiraba sal a aquel animal y el humo que salía, el humo que brotaba, dice la palabra literalmente, que entraba por las narices del Dios Padre y el Dios Padre remitía, no perdón, pero sí el cubrimiento de aquel pecado. Eso era. Ahora déjenme que les diga una cosa, ¿qué le estaba pasando a Jesús ahí? Dice la palabra que en aquel monte el Señor expulsaba sangre y agua. Déjenme que les diga, al igual que el cordero, Jesús tenía que ver si era el cordero idóneo. Tenía que ser probado para entender que era el idóneo, aquel que Dios había prometido. Y dice la palabra de Dios que al igual que al cordero salían, hermanos míos, sangre y agua, a Jesús le salía sangre y agua. Ahora déjenme que les diga, ¿cómo se puede comprobar que era Cristo? ¿Cómo se puede saber que era un hombre? Si usted coge Romanos, se va a dar usted cuenta que dice la palabra, por un hombre, por un nombre. Ahí está el Yahshua ben Yosef, ahí está Jesús, el hijo de José. En Israel hay dos vertientes de Jesús el Nazareno. Hay una que le llaman el Yahshua ben Yosef y el Yahshua ben David, el hijo del rey. Aquí está el sufriente, el hombre que había venido a sufrir. De tal manera, hermanos míos, que el hombre en la creación hay una ley dentro de él que se llama la ley de la dualidad. Y la ley de la dualidad la tienen todos los hombres. Yo me acuerdo que hace ya muchos años yo lo veía, hermanos, estos son los dibujitos animados. En los dibujitos animados, hermanos, salía, cuando alguien iba a hacer algo, salía un angelito bueno y un angelito malo. El bueno le decía, no seas malo, no hagas esto. El malo le decía, no le hagas caso. Esa es la dualidad. La dualidad es dos orígenes contingentes que no son iguales, pero que están unidas, que se unen precisamente por eso. Y ahora vas a entender por qué Jesús dijo a aquel hombre, cuando le dijo hombre bueno, dijo, yo no soy bueno. Verán por qué. En la ley de la dualidad, con lo bueno, ¿qué es lo contrario? Te lo vuelvo a repetir. En la ley de la dualidad, con lo bueno, ¿qué es lo contrario? Por eso nadie que hay aquí es bueno. Estamos luchando por matar lo malo, pero hasta que no lo matemos no seremos buenos. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿quién me quitará a este lado malo que tengo, que viene del cuerpo? ¿Quién me lo quitará? Por eso dice la palabra de Dios que cuando ya se fue todo, Él decía, ahora ya lo malo, ese lado malo ya no vive en mí, ahora Cristo vive en mí en el nombre de Jesús y a su nombre. Y esa es la dualidad. Y ahora Él tiene que hacer algo para dar a entender a la gente que es hombre. Y dice la palabra de Dios que en aquella agonía Él dijo algo. ¿Sabría Jesús a lo que venía? ¿Sabría Jesús que venía a morir? Pues en su dualidad dijo, pasa de mí esta copa,
pasa de mí esta muerte, pasa de mí este sufrimiento, pero hay algo que me encanta, entendiendo que lo que trae la bendición era la voluntad de Dios, dijo, pero no sea lo que yo diga, sino aprueba tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre, ven ustedes, y ahí tuvo que callar todas las bocas, hermanos. Se callaron todos porque entendieron que ese Jesús es el hombre que está predicado, anunciado en todos los lugares. Ahí estaba, y dice la palabra de Dios, hermanos, déjenme que les diga algo, que esto es maravilloso. Dice la palabra que Cristo llega a su lugar y entregó su vida. Entrega su vida, hermanos. Todas las sangres que hay aquí algún día serán probadas por el sumo sacerdote que hay en el templo del cielo. Y cuando la sangre de Jesús fue llevada con un tazón al templo para ser probada, dice la palabra de Dios que el universo cayó silencio. No sé por cuánto, creo que son 15 minutos o algo así. Guarda silencio esperando la determinación que el sumo sacerdote tenía que sacar de aquella sangre. Todos callaban, los demonios callaban, los ángeles callaban, hasta que salió el Dios Padre y dijo, sangre justa, sangre santa, sangre sin pecado. Ahora déjenme que les diga algo. ¿Fue justo la muerte de Jesús? Contesta conmigo, ¿fue justa la muerte de Jesús? No. ¿Él había hecho algo? No. ¿Qué dijo aquel hombre? Yo me lavo las manos en la muerte de este justo. Su mujer había tenido un sueño y le había dicho al Señor que no tenga que ver nada, porque él no es nada de lo que dicen. Era justo. Y hay una ley que dice la palabra que el que vertiere sangre justa, su sangre tiene que ser vertida. Ahora Jesús con la ley en la mano, escuchen esto, con la ley en la mano se fue a la muerte, le dijo, ahora por la ley, por el poder de la ley, ahora muerte, y yo seré tu muerte. Y a su nombre, ven ustedes, es por la ley. ¿Por qué pudo llegar Jesús a eso? Porque cumplió con todos los preceptos, cumplió con todo lo que tenía que cumplir. Fue el cumplimiento terrible. Dice la palabra, y acabo, que estando en la cruz, a punto de morir, se acordó de una ley. Y dice la palabra, para que se cumpliese la ley, literalmente, para que se cumpliese la ley, dijo, tengo sed. No era una sed de beber, era una sed de justicia. Era una sed de cumplir con la justicia estipulada. Y dice la palabra que había abajo un romano que se le dio por conocer, o lo conocemos en la Biblia como Longino. Longino fue un hombre que cuando vio a Jesús crucificarlo, se vino abajo y dijo, este hombre es bueno, este es hijo de Dios. Y él solamente quería hacer bien. ¿Qué bien haré a este hombre? ¿Qué bien le haré? Un familiar, una enfermedad grande, mucho tiempo en el hospital. Cada vez que vamos, dicen los médicos, peor, peor, peor. No hay ni un ápice de una palabra buena. Al final, ¿qué llegamos a decir, hermanos? Señor, llévatelo ya. Si ha de ser así, llévatelo, que se quite de sufrimiento. Eso es lo que él pensaba. ¿Qué bien haré para que este hombre no sufra tanto? Y se acordó de un majunje, se acordó de una dormidera. Y allí hecho, hermanos, vinagre. Con ese vinagre formó una dormidera, dice la palabra, que mojó el hisopo y se lo puso en la boca. Pero ¿saben por qué no la tomó? Jesús no la tomó. Porque la ley decía, esta es la ley que él quería cumplir. Escuchen, decía, todo cordero que traiga el pueblo se quemará parcialmente. ¿Y saben por qué? Porque parte del cordero se lo comía el sumo sacerdote y los que estaban trabajando. Ahora, el cordero que presente un sumo sacerdote se tiene que quemar todo entero. Es verdad que Jesús es el cordero, pero también es el sumo sacerdote de Melquisedec, y él presenta su cuerpo como cordero. Él es la propia persona o el propio sacerdote que lleva su propia vida como cordero y lo presenta. Ahora, en esa ley obligaba que el sumo sacerdote que presentaba ese cordero se tenía que quemar a lo sumo, para dar testimonio que se iba a quemar a lo suyo. No tomó de aquel majunje que le dio a aquel hombre solamente por decir, tengo que pagar hasta lo sumo, hasta el último cuadrante del sufrimiento en mi vida para poder pagar por las almas de las personas de Oliva. Sí. Y allí pagó, hermanos míos.
Bajó, hermanos míos. Y dice la palabra que nadie echó una lagrimita por él. Solamente su mamá, Juan, que estaba allí. Pero dice la palabra, hermanos míos, que los elementos empezaron a temblar. Empezaron a caer un agua terrible. Empezó a moverse la tierra. ¿Y saben por qué? Porque el dador de la vida, el creador de todo el universo, el creador de lo que se ve y de lo que no se ve, estaba partiendo su propia vida por ti y por mí. Menos mal, hermanos, que el Señor echó pronto la mano a la ordenación y empezó a surgir de nuevo. Si no, hermanos míos, hay un cataclismo terrible en ese momento y se acaba todo. Pero yo les digo algo en el nombre de Jesús. Y acabo como el otro día acabé. Esto es una bendición. Porque por parte es un sufrimiento. Pero es una bendición para ti. Porque ahí te aseguras de que cuando Él venga, mandará a un ángel grandote a tu casa. Con un libro blanco grande. Y llamará a tu puerta. Y te dirá, ¿es usted fulana de tal? ¿Es fulano de tal? Sí, señor. Yo lo tengo aquí escrito, este es el libro de la vida, así que por favor, véngase con nosotros. Ahí hay un autobús aparcado, móntese en su sillón. Y ese autobús son de las aerolíneas del cielo. Te irás con él en el nombre de Jesús. Y a su nombre. Ahora bien, déjenme que les diga, y acabo con esto. Cuando el cordero se estaba quemando, aquel hombre llevaba sal en la mano. Y el sumo sacerdote la tenía que probar. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo una frase, escuchen esto. Jesús dijo, buena es la sal, pero si la sal se echa a perder, ¿para qué vale? Como diciendo, buena es la sal porque es la consumación de lo que se va a hacer. Pero si esa sal está mal, no se termina de consumir, se quemará el cordero y no cogerás el beneficio de aquello que estás haciendo. Y le dijo, buena es la sal, pero si la sal se echa a perder. Yo te hago una pregunta. Si es buena la sal, ¿qué dijo Jesús de la sal? ¿Qué dijo? Acuérdense. Jesús dijo, vosotros, te lo vuelvo a repetir, vosotros sois la sal. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Que hay gente que viene aquí, pero su sal está echada a perder, porque le encanta a Cristo, pero le gusta mucho el mundo. Y su sal no está como tiene que estar. Por lo tanto, si tu sal no está como debe de estar, perdóname su hermano, no quiero decirte esto, pero no cogerás beneficio de la muerte de ese cordero. Porque para poder coger beneficio de la muerte de ese cordero, tienes que cumplir con todo lo que Jesús te mande. Y a su nombre. Por lo tanto, no son 4 coritos, no son 4 alabanzas, no son 4 palmas, no es ponte de pie, siéntate, echa la ofrenda. No, hermanos míos, hay un mundo espiritual detrás de todo esto. En la calle, ahí es donde hay que dar la nota, ahí es donde hay que demostrar lo que somos, cumpliendo la palabra del Señor. Hay gente que viene a los cultos, se tiran 7 o 8 meses, una delicia. Yo no sé por qué digo esto, pero llega la Pascua y se acabó todo. Borrachera por aquí, borrachera por allí, aquí me rompo la camisa, allí me pongo a bailar. Y déjenme que les diga, la Pascua dura 1, 2 días, 3 días. En 2 días te vas a echar a perder, hombre. Por 2 días que se van como el agua entre las manos. Te vas a tirar una salvación tan grande por darte el placer de, perdonar hermanos por la frase, de una borrachera. No quiero meterte miedo, pero dice la palabra del Señor, hablando del enemigo, dijo el Señor, gusanos te cubrirán y gusanos será tu cama. Y el lugar donde van, dice que habrá unos gusanos que siempre estarán mordiendo tu carne. Escuchen esto, te pegan un bocado y tu carne al momento se regenera. ¿Para qué? Para que el bicho siempre esté pegando bocados. Para que el bicho siempre esté pegando bocados. Es el sufrimiento más grande que puedes entender. Ahora bien, el que quiere algo, algo le cuesta. ¿Quieres irte con Jesús? A ver la iglesia, levanta tu mano que Dios te vea. Cumple con Él. Miren, hay veces que por un simple enfado, hermano, dejas de venir.
por un enfado ya no te hablas con la iglesia, por un enfado, y te haces rey del enfado. Es que yo soy, perdóname hermanito, yo no soy nada, pero tú tampoco. Aquí el que es algo es Él. Y en esta sociedad que tenemos, escuchen, en esta sociedad que tenemos con Él, el que pone algo es Él, tú no pones nada. Tú no haces nada, Él lo ha puesto todo. Él lo ha puesto todo, tú no pones nada. Lo único que tienes que hacer es cumplir con la voluntad de Dios, cumplir como el Cordero cumplía, poquito a poco, cumpliendo con lo que estaba escrito. Por eso, hermanos míos, si cumplimos, al final nos vamos con Él en el nombre de Jesús. Y a su nombre, un aplauso al Rey en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Él tenía que ser reconocido, porque los 4 días, hermanos, los 4 días que el Cordero estaba en la casa, ¿para qué tenían el Cordero los 4 días en la casa? El Cordero por la casa 4 días, para reconocer que el Cordero cumplía con las exigencias que le había mandado. No valía cualquier Cordero, tenía que llevar las exigencias. 4 días. ¿Cuántos años tuvo el Señor en su ministerio? Esos son los 4 días, para el reconocimiento. ¿Lo reconocieron? ¿No lo dijeron, tú eres hijo de Dios? ¿Se lo dijeron? Los demonios que le dijeron, tú vienes de Dios, tú eres el hijo de Dios. Lo reconocieron. El Cordero fue reconocido, era Él. Era el Cordero, el que había exigido. Ahora déjenme que les diga, usted es aquel que tiene el Señor su nombre en el libro. Pero no quiero cansarte ni asustarte. Yo no sé los hermanos por aquí. Hay un texto que dice, mira que no se borre tu nombre del libro de la vida. ¿Por qué? Porque estoy en el pueblo de refugio, pero también puedo salir cuando yo quiera. Me puedo salir. Y el problema está cuando dentro no, en dentro estás ahí, pero cuando sales está el león para poder devorar alrededor del pueblo. Para cuando salgas, echarte mano. Créanme, lo digo con el corazón. A ver si el Señor lo permite. Un día vamos a traer un poquito de escatología y van a ver en el año en que vivimos, en el tiempo en que vivimos, falta tan poco para que venga Jesús, que no merece la pena, hermanos, que por cualquier tontería pierdas tu salvación. Créanlo, es tan poquito. Jesús ya está detrás de la esquina. Es tan poco, hermanos míos. Hoy he dicho algo terrible en el telediario. Yo solamente veo el telediario porque creo que todas las noticias que vienen de Israel es algo que nos va a aclarar mucho. Y ellos le han dicho a Putin, te ayudamos a vencer a Ucrania, pero si tú vences nos tienes que ayudar a echar los hebreos de Israel. Esa es la batalla. Esa es la que estamos todos detrás de eso. Esa intención de echar a los hebreos de Israel. Esa es la intención. Y todo va a acabar. Putin pasará, los rusos pasarán, Ucrania pasará, pero la que a ti y a mí nos importa es esa, los árabes contra él. Esa, que va a ser expulsada por ella, por él. Rusia va a estar ahí y los chinos también. Hay 2 frases bíblicas que son rusos o rusas, Gog y Magog. Eso identifica al pueblo. Por lo tanto, hermanos, no sé lo que queréis ver más claro es imposible. Dios está detrás de la esquina y tenemos que cuidarnos. Y yo solamente te digo, escúchenme, y ya acabo, ya no quiero más cansar. Jesús dijo, la propia boca del Nazareno, bienaventurado el que cuando yo venga le halle. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Cuídate de las injusticias, sé justo, busca al Señor y empieza a buscar a Dios de madrugada al Señor, para cuando Él venga te halle en su lugar y te puedas ir con Él en el nombre de Jesús y a su nombre. Así que, hermanos míos, no sé el tiempo que vamos a estar, no lo sé, yo creo que es muy poco, no sé si disfrutaremos de él, no lo sé, pero sí sé que la cosa está muy cercana, hermanos, muy cercana del que el Señor venga ya en esa nube de gloria y sus santos ángeles con Él. ¿Y saben lo que pasa? Que hay un texto que también se está cumpliendo hoy. El Señor dijo,
igual que en los tiempos de Noé, casándose y dándose en casamiento. ¿Han visto ustedes que la gente está en todos, menos se paran a pensar en Dios? ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta con la pandemia que hemos tenido que ningún hombre dirigente de una nación haya dicho vamos a volver el rostro a Dios? Solamente la Merkel, es hija de un pastor evangélico, y dijo, esto viene, la culpa la tenemos nosotros por vivir fuera de Dios como vivimos. Y este es el pago, dijo ella. Por lo tanto, hermanos, no nos pase eso. No nos quedemos ciegos ni sordos y veamos y escuchemos los pasos del Nazareno que ya está entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre. Dale un aplauso al Señor en el nombre de Cristo. Amén. Espero que te haya hecho bien la palabra. Espero que te vayas con un poquito de respeto, con un poquito de temor. Espero que te vayas con ese bocado diciendo, Señor, vienes pronto y yo me quiero quedar y me quiero ir contigo. Pero para eso hay que cumplir. Solamente cumple con Él. Y cumpliendo tú con Él cumplirá contigo. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Y a su nombre, gracias por la palabra. Gracias, hermanos, por todo lo que hemos tenido hoy.